Bien, querido hermano, feliz sábado para todos. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Bien, esta mañana vamos a estudiar en este tema titulado Un mapa en el santuario. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conocemos nosotros qué es un mapa, ¿sí? Un mapa nos indica el lugar donde estamos. Si queremos ir a un lugar, nos muestra la dirección, nos muestra caminos, ¿sí? Direcciones. ¿Por qué nosotros necesitamos un mapa? Sabemos que en la antigüedad las personas viajaban, se guiaban por un mapa. Cuando escuchamos la historia de los piratas, los piratas para ir a buscar un tesoro, se guiaban por un mapa. ¿Por qué Dios dejó un mapa en el santuario? Sabemos que Dios hizo al hombre para que viviera en la presencia de Dios en el Edén. Dios creó a Adán y Eva y ellos gozaban de una comunión perfecta con Dios. Hablaban con Él, con los ángeles, pero cuando entró el pecado, cambió todo. Dice que Dios lo sacó. Dice que en Génesis que lo echó fuera del Edén. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque si ellos permanecían en el Edén, con el pecado, la gloria de Cristo lo iba a hacer que ellos murieran. Por eso que Dios hace esto, saca a Adán y Eva por amor del Edén, ¿sí? Por eso Dios trazó un mapa para que nosotros estemos de nuevo en la presencia de Dios. Eso lo vemos cuando ya ellos cometen el pecado, dice que la paga del pecado es la muerte. Y murieron 2 corderos por Adán y Eva. Pero queremos nosotros estar de nuevo en la presencia de Dios, ver el rostro de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino es el que está en el santuario, para que todos aquellos que quieran volver a Dios y ver su rostro y pertenecer a ese grupo especial que andará con Cristo para arriba y para abajo, ese grupo especial que cantará el cántico los 144,000. Y ese es el grupo especial que dice Apocalipsis 22:4. Dice, y verán su rostro y su nombre estarán en su frente. Cuando escuchamos la historia de Moisés, Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su rostro, pero Dios se mostró a Moisés velando su gloria. Y cuando él casi ve el rostro de Dios, dice que una mano cubrió su rostro y no pudo ver el rostro del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quieren cada uno de ustedes volver a ver el rostro de Dios? Dice Jesús, Cristo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿a dónde encontramos ese camino? Dice, todo lo que estaba en el santuario era una manera simbólica, mostrando la etapa del santuario. El santuario fue dado a los antiguos para que el pueblo de Israel vieran a través del santuario el plan de salvación. Vemos que el santuario en la tierra fue como una maqueta de lo que estaba en el cielo, ¿sí? Ahí pueden ver más o menos cómo estaba estructurado el santuario. Así que estaba conformado por el atrio. Este era el atrio, todo esto, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se encontraba el altar de sacrificio, la fuente, el
en lugar santo se encontraba el candelero, los panes y el altar de sacrificio. Y en el lugar santísimo estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Ahora, ¿qué representaba este pedazo en el atrio y esto? Y eso se representaba representaba etapa del plan de salvación que se ejecutaría en la tierra. ¿Sí? Recordemos que el sacerdote venía, sacrificaba el cordero, se lavaba las manos y después entraba. El sacerdote hacía el sacrificio aquí y todas las personas veían, ¿sí? Veían cómo moría el cordero, veían cómo se lavaba las manos, pero las personas ya no veían qué hacía el sacerdote aquí. Recordemos que, como dije, era una etapa del plan de salvación que se iba a llevar a cabo en la tierra. Cristo vino al mundo, murió por nosotros, ¿sí? Murió por nosotros, se bautizó, perdón, y él a los 40 días, duró 40 días, ascendió al cielo, ¿sí? Y ahora, cuando el sacerdote entraba aquí, ya no había personas, pero estaba rodeado de ángeles, En las paredes habían ángeles, ¿sí? Dice Marco, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Cristo asciende al cielo, ya los sacrificios fueron abolidos. Perdón. Dice que los sacrificios fueron abolidos. Ya no se necesitaba más sacrificio, muerte del cordero, porque ya el verdadero cordero había muerto por cada uno de nosotros. Y por eso que había una confusión en los tiempos de Pablo, cuando dice aquí en Hebreos, perdón, Hebreos 8, 1 y 2. Dice que, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual ministró se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recordemos que era el que estaba en la tierra, era una copia de lo que está en el cielo. Dice que el Señor ascendió al cielo y ahora se encuentra en ministrando en el santuario como somos sacerdotes. Dice que está al lado del trono de la majestad del santuario. Y vemos que esas personas todavía en ese tiempo se quedaban haciendo sus sacrificios, degollando cordero, y ya el verdadero cordero había muerto. En Hebreos 9:1 nos dice, ahora bien, un primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Hebreos 9:8 y 9 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún se había manifestado el camino en el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no puedan hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermano, cuando en el santuario terrenal no se había manifestado el camino. Por eso que cuando Cristo viene y dice, yo soy el camino, cuando Cristo llegó al mundo, se manifestó el camino. Ahora,
si todo esto era símbolo, recordemos que todo lo que a través del santuario terrenal era símbolo, nos habla de caminos, vamos a ver qué caminos hay en el santuario y a dónde nos muestra dónde debemos ir. ¿Sí? El rey David en su tiempo alcanzó a ver lo que había en el santuario. Dice Salmo 68, 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, mi rey, en el santuario. Entonces, él se para en el santuario y él ve unos caminos, dice, en el santuario. Recordemos que un mapa es nos indica a nosotros el camino, el proceso de nuestra ruta, ¿sí? Nosotros aquí, por ejemplo, utilizamos mucho el Uber. El Uber llega el auto, uno lo pide por el teléfono, llega el auto y nos lleva hacia una dirección y ahí nos muestra el camino, el recorrido que nosotros estamos dando en ese vehículo. Si falta mucho para el destino o si falta poco, y ese camino, ese trayecto, esa aplicación nos va mostrando ese camino. El rey David vio en el santuario unos caminos. Ahora, ¿qué quiere Dios que estudiemos en el santuario? Ezequiel nos habla y nos dice, y oí uno que a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Recordemos que Dios le dijo a Moisés, y me hará un santuario y yo habitaré entre ustedes. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos con Él en el Edén, después que pecaron, Él sigue queriendo estar con nosotros, ¿sí? Pero hay una ruta que nos lleva a un tesoro que es maravilloso. Dice el 8, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, y han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Vemos que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, lo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, como dice aquí el versículo 8, que mediando solo una pared entre mí y ellos, lo que separaba al sacerdote al lugar santo, que era el trono de Dios, era esa cortina, ¿sí? Esa cortina, esa era la pared que lo separaba. Cuando vemos, había la historia de las personas que están en la cárcel, ¿qué los separa a ellos de la libertad? Una pared como de cuántos centímetros, unos 30, 40 centímetros. Eso es lo que los separa a ellos de la libertad, ¿sí? El versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Quiénes son esos reyes que habitan en nosotros? Dice así de la siguiente manera. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria. Entonces, esos reyes que moran en nosotros, que dice son abominaciones y contaminan mi santo nombre, como dice el versículo 8, ¿qué pasaba? El sacerdote llegaba y esparcía la sangre en el velo, y eso era para Dios abominación, estaba lleno de contaminación el lugar santo. Y eso en nosotros ahora es el pecado, ¿sí? Que mora en nosotros. El versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados.
y midan el diseño de ella. O sea, ahí nos lo están mandando a medir el diseño de la casa de Dios, que era el santuario. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, su salida, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden todas sus formas y todas sus reglas y la pongan por obra. Encontramos el lugar santo y el lugar santísimo que medía 30 codos de largo. El lugar santo medía 20 codos de largo por 10 codos de ancho, creo. 10 codos de ancho. Y el lugar santísimo medía 10 codos, 10 codos de largo y 10 codos de ancho. El arca medía 2.5 por 1 y el altar de incienso medía 1 codo por 1 codo y 2 codos de alto. Igual la mesa de los panes medían 2 codos por 1,5 de alto. ¿Sí? Esa era las medidas, como estaba estructurado el lugar, la casa de Dios, dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso que, como decía Ezequiel, que tomamos en cuenta las medidas, porque esas medidas tienen un significado, ¿sí? Hay que estudiar un poco más definición. Vamos a ver ahora en qué parte, en qué proceso. Por ejemplo, mi persona. Yo de pequeño llegué a la iglesia, ¿sí? Iba a la iglesia, pero hubo un tiempo que acepté a Cristo, ¿sí? El primer paso, la muerte de Cristo, aceptar a Cristo. Llega después un tiempo que llega un tiempo que uno acepta a Cristo, y después llega el bautismo, ¿sí? Después del bautismo llega al lugar, es un mapa, ¿sí? El lugar santísimo, un símbolo, el lugar santísimo. ¿Qué hay aquí en el lugar, el lugar santo? ¿Qué hay en el lugar santo? Dice el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En el lugar santo encontramos que estaba cubierto de ángeles las paredes, ¿sí? Los ángeles nos cuidan del peligro. Había alimento, que era el pan, la mesa de los panes, alimentos, ¿sí? Nosotros tenemos la Biblia, tenemos el himnario, las lecciones, los testimonios, folletos, y dice que siempre vamos a estar con alimento, porque hay alimento en abundancia en la casa de Dios. El candelero representa el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, recibimos el poder del Espíritu Santo. Ahora, el velo, dice, como miembro de la iglesia, hay separación, todavía como miembro de la iglesia, todavía hay separación entre Cristo y nosotros por el pecado, que es la cortina que encontramos allí, que era el que separaba al sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Ahora nosotros, cuando estamos en este proceso, a veces cuando acepté a Cristo, a veces en la escuela empezaban como a burlarse de uno, y el varón, el aleluya. Pero nosotros vamos en un camino que ellos no saben, ¿sí? Nosotros vamos un camino que es al lugar santísimo. Y muchas personas, cuando uno toma la decisión de buscar a Dios, lo que hacen es burlarse de nosotros, pues. No, que el varón ahora es aleluya y cosas así. Vamos a ver ahora, por eso Pablo dijo que de esta manera, en Filipenses 3,
13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, pero sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nosotros, hermanos, es lo que tenemos, lo que debemos tener en mente, ¿sí? Estas palabras que dijo Pedro, olvidando todo lo que hemos dejado atrás y extendiendo lo que está delante, que es la meta que es ser el supremo llamamiento de Dios. Queremos estar nosotros con Dios, queremos estar nosotros con Cristo. Bueno, el Señor nos ayude para prepararnos y estar en esa, como lo dije antes, en el grupo especial, los 144,000 que andarán con Cristo para arriba y para abajo y cada día aprendiendo. Pero ahora, ¿será que Pablo alcanzó esto, lo que dijo en este versículo? ¿Alcanzó la meta? ¿Qué dirán ustedes? Vamos a ver qué dice. Si alcanzó o no alcanzó la meta Pablo. En 2 Timoteo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Queremos, tenemos que ser constantes, hermano. Constante. En ese camino van a haber tropiezos, dificultades, pero la meta, hay que llegar a la meta, que la meta es ganarnos, como dice aquí, amén. Por eso que debemos ser como Pablo, constantes en, oración, en estudio, para poder alcanzar la carrera de la fe y recibir la corona de Cristo. Bien, recordemos que el santuario estaba conformado por el altar de sacrificio, el candelero, los panes, el candelero, el altar de incienso, la cortina y el arca de Dios. Recordemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿sí? Vamos a la historia del hijo pródigo. Vamos a ver si las características con este ejemplo. Dice que el hijo pródigo le dice a su papá que le dé su herencia, y el papá le da su herencia. Dice que él se va, dice, gastó todo lo que tenía, lo perdió y estaba sufriendo lejos de la casa, ¿sí? Él estaba aquí en la casa. Dice que él se fue de la casa. Dice, ahora era, el pecado lo había volteado tanta la mente que ahora la comida del cerdo, de los cochinos, era delicioso para él. Comió de la comida de los cochinos. Y él dice, tantos jornaleros que en la casa de mi padre tienen y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco. Ahora, hermano, recordemos que dije que en el santuario en el lugar santo había alimento. Ahora, ¿en qué otra parte hay alimento? Si entramos, el joven dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Cuando el pecador entraba hacia el sacrificio, el pecador tenía que comer del sacrificio, ¿sí? En el atrio. Si entraba al lugar santo,
están los panes sin levadura. También hay alimento en la casa de Dios. Y en el lugar santísimo estaba el arca, y dentro del arca hay también alimento. Estaba el maná, ¿sí? Por eso que Dios dice que en su casa hay abundancia de pan. Pero hay habemos muchos que estamos a dieta. Tanto alimento que hay y a veces no estudiamos, no leemos, pero ahí está, hermano, ahí está. No seamos como el hijo pródigo que fue por allá y desperdició todo y teniendo abundancia de pan y no supo aprovecharlo. Dice que él regresa a su casa y el padre estaba en su casa. Dice que el padre, él no entró de una vez, sí, a su casa. Dice que el padre lo vio de lejos y salió de adentro del hogar a recibirle afuera. Dice que lo mandó a cambiar, entró y el papá lo mandó a cambiar y le dio vestiduras nuevas. El Señor nos ayude para que podamos aprovechar la abundancia de pan que tenemos. Sabemos que en los tiempos antiguos era malo tener un pedazo de Biblia porque esas personas eran asesinadas por llevar el mensaje de Dios. Ahora le hablaba sobre lo importante de las medidas del santuario, ¿sí? Y dice que el ancho de la entrada del santuario era de 50 codos por 100 codos, ¿sí? 50 por 100. Ahora, el lugar santo tenía 20 codos de largo por 10 codos de ancho. Se estaba colocando más angosta. Y el lugar santísimo medía 10 de donde encontramos nosotros que hablen sobre la medida. En Mateo 7, 13 y 14. En Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, o sea, ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, hermano. El ancho es el camino, pero estrecho es el que lleva a la vida eterna. Bueno, nosotros podemos estar aquí, llegar al altar, bautizarnos y salirnos, que no debiera ser, ¿sí? Porque la carrera del cristiano es solamente para los valientes. Y los valientes, como los valientes de David, hay que caminar hacia adelante y ser como Pablo, alcanzar la meta. Sabemos que es muy importante el estudio del santuario. Recordemos lo que pasó con los pioneros, con el estudio del santuario y de 1844. La escritora Elena G. de White escribió lo siguiente: el tema del santuario deberá ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Amén, hermanos. Bueno, el Señor nos ayude para que, como decía en Ezequiel, poder aprender cada día más de ese precioso tema que es el santuario, que es el mapa que dejó Cristo para saber los eventos el plan de salvación, y es el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. El Señor nos ayude para poder cada día aprender y poner en práctica, como decía Ezequiel, ponerlas por obra y alcanzar la meta como así la alcanzó Pablo y decir, he peleado la buena batalla de la fe. Amén.
descarriado camino no puedo seguir. Al palacio yo voy, no reina el Señor, mas la noche